Desde Denver, Connecticut, estás escuchando tu emisora Jesús es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir. De qué descalifica al líder. Cuando hablamos de esto no queremos decir o significar que cada vez que aparezcan alguna de estas señales ya ese líder está descalificado, sino que son cosas que cuando no son atendidas se convierten en piedras de tropiezo que frecuentemente terminan descalificando a ese líder. Yo quiero comenzar con un texto de la palabra en 2 de Timoteo 4, 6, 7. Donde el apóstol Pablo dice, porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo está dando testimonio de que él ha llegado básicamente al fin de su ministerio, al fin de su vida y terminó bien. Y una de las cosas que queremos enfatizar en esta sesión es que lo más importante no es comenzar bien, es terminar bien. Cuando uno ve el registro bíblico, hay mucha gente que comenzó bien y que no terminó. Otros que comenzaron bien y no terminaron bien. Y otros que comenzaron bien y terminaron más o menos. Si nosotros pensamos en David, por ejemplo, David comenzó bien, matando a Goliat y el pueblo aclamándolo, pero nosotros no podemos decir que David terminó bien. Él terminó más o menos, pero terminó con una hija violada, un hijo que violó a esa hija, otro hijo que mató al violador y terminó con un hijo que le estaba persiguiendo. Yo no creo que eso es una manera de terminar bien. Entonces queremos hablar en esta última sesión de la importancia de terminar bien y cosas que debiéramos hacer para terminar bien. Mira cómo el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 9, 26, 27, que yo leí en el mensaje anterior, pero que quisiera enfatizar una frase en esta ocasión. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, esa fue la palabra que enfatizamos en la hora anterior, la palabra meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El apóstol Pablo está diciendo que él toma su cuerpo y lo disciplina, los deseos del cuerpo, los deseos de la carne, cosas que van a permanecer contigo y conmigo. El apóstol Pablo está diciendo, yo golpeo mi cuerpo, no en el sentido literal, pero sí para significar que él disciplina su cuerpo de tal manera que los deseos de la carne, aquellas cosas que su cuerpo anhela, no se conviertan en piedra de tropiezo hasta el punto que él termine siendo descalificado del ministerio. La descalificación a la que Pablo se está refiriendo no es la pérdida de su salvación, pero sí la imposibilidad de continuar ministrando. Pero ya al final de su vida, cuando le escribe a Timoteo, le dice, yo peleé la buena batalla, yo terminé la carrera, y terminé bien. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos poder decir eso? Yo quisiera ilustrar un poco esto para que podamos ver la importancia de terminar bien y de la minoría que termina bien, que es lo más triste. Esto es una ilustración reciente, más o menos. En el año 1945, los evangelistas más prominentes en ese momento eran personas jóvenes, Billy Graham, Chuck Templeton y Ron Clifford. Vamos a ver qué pasó con ellos. Porque de esos tres, el menos conocido en ese momento era Billy Graham. Y de ellos tres, el único que terminó bien fue Billy Graham. Entonces, hablemos de Templeton. En el año 1945, los tres evangelistas más conocidos, 5 años más tarde, Templeton había dejado el ministerio y había dicho que no era cristiano. Y él era el que más prometía. 4 años después, 1954, Clifford
perdió su familia, perdió su ministerio, perdió su salud y finalmente perdió su vida como alcohólico. Quedó Billy Graham. Este estudio de Howard Hendricks murió hace poco, relativamente, dedicó su vida a desarrollar líderes, estuvo en el seminario de Dallas por mucho tiempo, y él estudió la vida de 246 hombres que habían dedicado su vida al ministerio y que habían caído en un periodo de 24 meses. Si usted divide 24 meses entre el número de semanas, esto le da 2 a 3 caídas por semana. Y eso no eran todos los que habían caído, eso eran todos los que él conocía y que pudo estudiar. 2 o 3 por semana. Entonces, él descubrió un patrón en ellos. Y uno de esos patrones era que ninguno de ellos rendía cuentas. Otro de los patrones fue que cada uno de ellos resultó involucrado con alguien con quien o trabajaban muy de cerca o le habían dado consejería en algún momento y quedaron entonces involucrados. Eso nos da a nosotros una idea de cuán frecuente es este problema, pero mira esto que todavía yo creo que nos habla un poco más de este problema de una forma mucho más clara. John Bisagno y el doctor Paul Beck. John Bisagno, pastor de la iglesia The First Baptist Church of Houston, era un pastor joven en un momento dado, y Beck era su suegro. Su suegro le dice al pastor joven, a John, en mi experiencia, solamente 1 de cada 10 que comienzan bien, termina bien. El yerno John le dice, yo no creo eso. Entonces él tomó su Biblia y en la parte de atrás escribió el nombre de 24 personas que en ese momento estaban caminando bien. Él tenía 20 años. A la edad de 53 años, solamente 3 de los 24 estaban caminando bien. 1 de 8 se aproxima al 1 de 10. Imagínense eso. Bueno, en la historia bíblica, mire estos nombres, a ver si alguno de ustedes reconoce estos nombres. Y si los reconoce, o alguno de ellos no lo mencione, simplemente levante la mano. Samúa, Safat, Igal, Palti, Gadil, Gadi, Setur, Amiel, Adí, Jeuel. Nadie lo reconoce. Ese es el ejercicio, ese es el resultado cada vez que yo hago este ejercicio. Ahora yo le voy a mostrar 2 nombres más y vamos a ver si ahora reconocen al grupo entero. Caleb y Josué. ¿Quiénes son? Los espías. Los que no llegaron se olvidaron. Los que no terminaron bien. Y los que terminaron bien nos sirvieron para identificar los otros 10 que no teníamos idea de quiénes eran. Pero si yo hago la matemática en este grupo, 2 de 12, cerca a 1 de 10, terminaron bien. Yo no sé cuáles son las estadísticas exactas. Lo que sí yo creo que podemos decir es que los que terminan bien es la minoría y no la mayoría. Entonces en un grupo como este está por verse, y eso me incluye a mí, quiénes terminaremos bien. Lo que queremos hablar un poquito es de el líder y sus piedras de tropiezo, porque son las piedras que nos impiden terminar bien. Y aquí hay una lista de piedras de tropiezo y luego vamos a hacer algunos comentarios con relación a cada una de ellas. Piedras de tropiezo. Número 1, el orgullo. Número 2, el pecado sexual. Número 3, una mala actitud. Número 4, la avaricia. 5, la holgazanería. 6, el estancamiento espiritual. 7, una familia con mal testimonio. Y 8, una mala doctrina. Cualquiera de esas cosas no es que inmediatamente descalifica a un líder, sino que son frecuentemente las piedras de tropiezo que cuando no son atendidas terminan descalificando a los líderes. Comencemos con la primera, el orgullo. El veredicto de la palabra, ¿cuál es? Aquí hay varias citas y luego algunos comentarios al respecto. Proverbio 16:18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez del espíritu.
Ese texto nos está diciendo que cuando tú ves finalmente una caída que ocurrió, la persona estaba arropada por orgullo y su orgullo le impidió oír los consejos, ver sus propias faltas, evaluar su situación, pedir perdón, perdonar, etcétera, etcétera. Pero antes de la caída viene el orgullo. Porque nadie se levanta, nadie va caminando bien, se acuesta y al otro día se levanta y tiene una caída. Eso no ocurre así. Hay usualmente una espiral de descenso, donde poco a poco nosotros vamos descendiendo hasta llegar hasta donde llegamos. El Salmo 110, versículo 5, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Es una palabra fuerte de parte de Dios, no toleraré. Eso nos dice a nosotros cuánto rechazo tiene Dios a esa actitud de orgullo que es tan común en nosotros los seres humanos. Isaías 2:17, será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. Será humillado de forma categórica. Dios no lo va a dejar sin juzgar y sin crush it, sin aplastarlo, sin destruirlo. Y finalmente Proverbios 8:13, la soberbia aborrezco. Eso es una palabra fuerte también. Dios odia el pecado en sentido general, pero hay pecados que Él lo ha seleccionado de manera particular para hacer comentarios específicos en su palabra. Uno de ellos es la soberbia. Dios se opone al orgulloso, pero le da gracia al humilde. De la soberbia dice, la aborrezco. Y eso nos debe dar a nosotros una idea de que cuando ese pecado le da color a mi vida, yo estoy jugando con fuego, yo estoy jugando con algo que Dios aborrece, yo estoy jugando con algo que Dios promete aplastar, yo estoy jugando con algo que Dios no va a dejar pasar por alto. Y que cuando yo no lo atiendo, eventualmente me va a hacer caer. Algunas manifestaciones del orgullo, para yo saber dónde yo estoy. Y le está hablando a alguien que cuando terminó su escuela de medicina era altamente orgulloso. En dos áreas, la gente no lo sabía porque yo era muy callado. Con eso yo no quiero decir que ahora yo soy una persona humilde, no estoy diciendo eso. Porque cuando nos consideramos humildes, eso es una buena evidencia de cuán orgullosos somos. La persona humilde nunca se cree humilde. No habla de eso ni siquiera. El orgulloso es que en ocasiones, yo lo he oído más de una vez, me dice, pastor, yo reconozco que yo soy una persona muy humilde. Para yo tener que decirle, tú acabas de revelar cuán orgulloso eres. Porque esa es la realidad. Entonces, algunas cosas me pueden decir a mí me pueden hablar a mí acerca de mi propio orgullo. Énfasis en los títulos. Hubo un momento en mi vida, en mi carrera médica, que yo tuve que tomar todos mis títulos y ponerlos en un closet como por 2 años. Porque cuando pasaba por la pared donde estaban todos colgados, me llenaba de algo en especial ocurría en mi corazón. Y luego la enfermera que yo tenía, que era la esposa del pastor, un día me dijo, Miguel, tú tienes que volver a poner tus títulos en la pared porque la gente viene y no sabe si tú eres médico o veterinario o qué tú eres. Y le dije, tú tienes razón. Entonces volvimos a poner los títulos. Énfasis en los títulos, énfasis en los logros, lo que alcancé, lo que hice, hasta dónde llegué, lo que tengo. Eso es típico del orgullo. Énfasis en las manifestaciones de poder. Hoy en día los televangelistas, el soplar gente, el tumbarlo, todo ese tipo de show, de circo que ocurre hoy, simplemente con la intención de hacer alardes de poder. Eso es una manifestación de orgullo. Cuando no aceptamos cuestionamientos, cuando nos irritamos fácilmente cuando alguien nos cuestiona, eso es una manifestación de orgullo. Cuando me ofendo con facilidad, y yo estuve ahí, hermanos, créanme, eso es una manifestación de orgullo. Pero piensa ahora un poquito, comenzando con el primero, énfasis en los títulos y en los logros. Cuando tú leas al apóstol Pablo, que también debió haber sido una persona en su vida anterior altamente orgullosa. Escucha a Pablo cuando le escribe a los Filipenses en el capítulo 3, comenzando en el versículo
Bueno, yo podría comenzarlo en el 5, no antes en el 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, ahí están los logros, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ahí está Pablo con todos los títulos, todos los logros de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, circuncidado, etcétera, etcétera, irreprensible en cuanto a la ley. Dice, todo eso es basura. Leemos a Pablo, decimos amén, pero luego nosotros vamos y hacemos las mismas cosas con nuestros logros, nuestros títulos y todo lo demás. Lo que dice que nosotros no hemos aprendido la lección. A la luz de la eternidad, todo eso es basura. No es que no sea importante, no es que no sea necesario tener logros y tener títulos en la tierra, pero a la luz de la eternidad eso es basura. Como decíamos en el primer día, no hay paredes en el reino de los cielos para yo colgar mis títulos. De manera que yo me los puedo llevar, pero no tengo dónde colgarlos. El orgullo, hablando todavía ¿verdad? Acerca de cómo lo reconozco en mí, es competitivo. Se compara continuamente. Y en la competencia, en la comparación, hace la crítica y la condenación del otro con relación a sí mismo. Si hizo esto mejor, si yo lo hago mejor, si lo pinta mejor, si lo pinta peor, si lo escribe mejor. Pero todo el tiempo es comparando. Y esa es la razón por la que C.S. Lewis escribió esto en una ocasión. Nadie es orgulloso por ser rico, listo o de buen aspecto. Es orgulloso porque es más rico, más listo o tiene mejor aspecto que otro. Siempre hay una comparación que favorece al que la hace. Note como muchas veces nosotros nos comparamos y decimos, bueno, pero yo no soy tan malo como ese. Pero nadie dice, bueno, déjame compararme con Cristo. Nos comparamos siempre hacia abajo. Porque la comparación tiene que favorecer al que la hace. Entonces te das cuenta que el orgullo es básicamente competitivo y comparativo. Si yo tengo ese sentido de competencia, de comparación, yo puedo concluir que yo soy una persona orgullosa. La humildad no compite, la humildad no se compara, la humildad no está interesada en ganar, la humildad quiere participar de la competencia, del juego, pero al final es la koinonía, es el compañerismo, es la relación que se nutre en lo que la humildad está interesada. Pero ese orgullo tiene efectos, por eso es que es una piedra de tropiezo. El orgullo va llevando al líder a acreditarse el crédito, el mérito, y con eso le empaña la gloria de Dios. Con eso él está violando 1 Corintios 10:31, ya sea que coma o beba, hacerlo todo para la gloria de Dios. El orgullo quiere que de alguna manera a mí se me reconozca algo, se me reconozca un lugar, un crédito. El problema es que el orgullo es una condición que a mí me afecta, que todo el mundo la puede ver, menos yo. Y ahí está el grave problema, que si yo no la veo, yo no creo que tengo que hacer nada porque yo no la puedo corregir si no la veo. Sin embargo, los que están a mi alrededor lo pueden notar. Y ese orgullo resulta ofensivo a los demás, resulta ofensivo a las ovejas. Pero en el caso del líder espiritual, el orgullo no solamente es ofensivo, es repulsivo. ¿Qué pastor más arrogante es? ¿Qué ministro? ¿Qué tan soberbio? Y entonces ese orgullo va haciendo que el líder se centre cada vez más en él y quiere que las ovejas se centren en él. Por tanto, el centro de su vida, el centro de su predicación no es la cruz, es su iglesia. Pero suena santo eso. Y continuamente vive hablando de cuántas iglesias nuevas ha plantado, cuántos ministerios han abierto, cuánto han bautizado, cuántas nuevas personas han agregado a la iglesia. Logros, 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 logros. Yo recuerdo en una ocasión, recién llegado a Santo Domingo, estar hablando con un grupo de misioneros y decirle en un momento dado, hermanos,
¿podríamos hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Porque yo estoy cansado de números, de cuánto bautizado, de cuánto discipulado, de cuánto fue la ofrenda. ¿Podemos hablar de otra cosa? Todo eso es una indicación de que estamos centrados en nosotros mismos. Uno de los problemas del orgullo es que no nos permite aprender de otros. El orgulloso no es teachable, no es enseñable. Y como decía Stephen Farrar en su libro Cómo terminar bien, él dice, si usted no es enseñable, usted no tiene un solo chance de terminar bien. Eso es una gran realidad. Nos volvemos como Diótrefes. ¿Se acuerda de Diótrefes que Juan escribió? Creo que su tercera carta decía que Diótrefes no aceptaba, siempre quería ser el primero y que no aceptaba lo que nosotros enseñamos. No era enseñable. Como no es enseñable las opiniones de los demás, él la puede escuchar, pero la rechaza siempre. Y el líder orgulloso se va haciendo cada vez más autocrático y más centrado en sí mismo y él lidera solo. Y entonces comete graves errores. Mira este texto de 1 Samuel 13, del 13 al 14, que usted lo conoce muy bien, tiene que ver con Saúl. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. En esencia, Saúl perdió su reino para siempre, porque el orgullo de Saúl nunca le permitió a reconocer la dependencia que él tenía de Dios, siempre quiso arreglar las cosas a su manera, siempre quiso manipular, nosotros decimos en Santo Domingo, manillar las cosas que salieran como él quisiera, pero llegó un momento en que la piedra de tropiezo fue lo suficientemente grande para hacerle caer. Y en un día, en una sola acción, David perdió el reino. Y eso es Saúl perdió el reino. Gracias. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. En un solo día, en una sola noche, David perdió su familia, por así decirlo. Y en una sola mordida, Adán y Eva perdieron el jardín y el resto del planeta. ¿Tú puedes creer eso? Una sola decisión, una sola mordida. Y ya. No solamente el planeta, todas las generaciones que siguieron, en un solo momento de una mala decisión. Y el orgullo es una de las cosas que más nos lleva a tomar malas decisiones. El orgullo nos vuelve vulnerables. Nos vuelve vulnerables porque no recibimos enseñanza, no recibimos el consejo de otros, porque no aceptamos la corrección, porque nos creemos que tenemos la razón. Nos vuelve vulnerables y nos hace más vulnerables en nuestras áreas de fortalezas. Si usted es pastor y predicador, lo más probable es que si la predicación es una fortaleza, si en el día de mañana usted va a tener un problema con el orgullo, lo va a encontrar ahí. Su área de fortaleza, lo que usted conoce, lo que usted domina, lo que usted entiende. Si usted es médico y es buen médico y va a tener problema con el orgullo, lo va a encontrar ahí en su área que usted domina también. Nuestras áreas de fortaleza, lamentablemente, en esos momentos se convierten en nuestras áreas de debilidades, porque son las que nos van a hacer caer. El orgullo no solamente me lleva a pecar, como fue el caso de Saúl, el orgullo muchas veces me vuelve menos compasivo, menos tolerante. En mi autojusticia voy perdiendo la sensibilidad hacia el otro y básicamente me sigo llenando y cuidando a mí mismo. Y una de las quejas de Dios contra los pastores de Israel fue precisamente esa pérdida de la sensibilidad. Mira cómo tú lo encuentras aquí en Ezequiel 34, del 1 al 4. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Los débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la peniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad.
Porque el orgullo nos va volviendo, nos va haciendo perder la sensibilidad y aquellos que son más débiles entonces son vistos como una molestia, nos cargan como un problema. No quisiéramos perder el tiempo en hacer esas cosas, en dedicarle el tiempo y el esfuerzo que ellos necesitan. Y esa fue la queja de Dios contra los pastores de Israel. Ahora, hermanos, yo creo que nosotros oímos acerca del orgullo, leemos acerca del orgullo, muchas veces hasta admitimos que somos orgullosos, pero yo no creo que nosotros le damos al orgullo la importancia o el peso que la palabra de Dios le da y que nosotros debiéramos entonces comenzar a darle. Mire esta cita de William Law. Si el orgullo no muere en usted, nada del cielo puede vivir dentro de usted. No lo considere solo como una forma de ser que no le favorece, ni mire tampoco la humildad como una virtud digna. El orgullo está hecho todo de infierno y la humildad toda del cielo. Lo que William Law está diciendo es, ¿sabes qué? No es tan sencillo como parece. El orgullo es algo que Dios aborrece, como lo vimos en uno de los proverbios que vimos. Y no lo mire simplemente, yo tengo un problema de orgullo. Sí, yo tengo que admitirlo, yo tengo un problema de orgullo. No, es más grande que eso. Es monumental. Y si yo no lo address, ¿cómo se llama? Si yo no lo abordo de esa manera, yo no lo voy a poder derrumbar de mi vida de la manera que debiera. Y frecuentemente se va a convertir en una piedra de tropiezo significativa. Hablábamos hace un momento de cómo los pastores de Israel perdieron la sensibilidad del corazón y cómo Dios los reprende precisamente por haber perdido la sensibilidad, porque en su autojusticia y en su orgullo se endurecieron. Compara ese corazón con este corazón de Pablo, que nosotros vemos en 2 Corintios 11, 28 y 29. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Pablo tiene un corazón tan pastoral que él dice, cuando alguien está débil, yo siento su debilidad. Cuando a alguien se le hace pecar, a mí me preocupa intensamente. Soy como una madre, dice en otro texto, ¿verdad? Como esa madre que amamanta a sus hijos. Nosotros necesitamos como pastores un corazón sensible, pero el corazón sensible es el resultado de una humildad cultivada. El corazón endurecido es el resultado de un orgullo preservado. Si yo quiero comenzar a cultivar la sensibilidad o el corazón sensible, yo tengo que comenzar deshaciendo mi orgullo y pidiéndole a Dios que cultive en mí la humildad. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Nunca dijo, aprended de mí de cómo se camina sobre las aguas. Cuando Cristo dijo, aprender algo de mí, cuando lo dijo en esas palabras, esto fue, que soy manso y humilde. Porque la humildad es lo que permite la gracia de Dios que pueda fluir sobre esa persona y pueda ministrar en su poder. Entonces, de las piedras de tropiezo del líder, el orgullo fue la primera que teníamos enlistada. La próxima es el pecado sexual. Este texto está en inglés, pero me di cuenta tarde y no me dio tiempo a traducirlo. Pero en esencia es la confesión de Ted Haggard. Ted Haggard era el presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas en Estados Unidos. Tenía una campaña montada en contra de la homosexualidad. Y luego un día un prostituto con el cual que había servido de masajista suyo, a quien él había comprado anfetaminas y otras drogas similares, lo denuncia y entonces él tiene que leerle una carta a su iglesia confesando precisamente su pecado. Y dice, lo siento por las circunstancias que han causado la vergüenza a todos ustedes. El hecho es que yo soy culpable de inmoralidad sexual y tomo la responsabilidad por el problema entero. Yo soy un mentiroso y un engañador. Hay una parte de mi vida que es tan repulsiva y oscura que yo he venido luchando contra ella la mayor parte de mi vida adulta. Las acusaciones que han sido hechas contra mí no son todas verdaderas, pero hay suficiente verdad en ellas que yo he sido apropiadamente y amorosamente removido del ministerio. El pecado sexual no es el peor de los pecados, pero es el más escandaloso. Y aquí hay una prueba de esto.
Esto fue leído a la congregación de Ted Haggard en noviembre 5 del año 2006. Y así ha ocurrido en otras ocasiones con otros pastores. De manera que el orgullo quizás sea más común que esto, quizás sea algo con el que nosotros batallamos más que esto, pero el pecado sexual es el más escandaloso de todo. Y el problema con el pecado sexual es su capacidad destructora. Es capaz de destruirte el matrimonio, tu familia, tu iglesia, tu imagen, tu reputación, tu ministerio, de dejarte en la calle en esencia, sin nada. Y nosotros tenemos el ejemplo de David en la Biblia para recordarnos de hasta dónde pueden llegar las consecuencias. Si yo no quiero entrar en ese pecado, ¿qué yo necesito? Bueno, lo primero es, yo necesito rendir cuentas a un grupo de pastores o a mi pastor, pero yo tengo que rendir cuentas. Yo tengo que también ser accountable o capaz de rendir cuenta a mi esposa. Mi esposa debe tener el derecho de saber absolutamente todo lo que tiene que ver conmigo. Eso es tanto así que mi computadora no tiene password, no tiene código privado. Mi celular tampoco. No tengo nada que esconder, nada que temer, nada que probar. Mi esposa puede abrirla y tiene acceso directo a lo que ella quiera ver en el momento que ella quiera. Si usted va a tener un código porque lo necesita, pues entonces dele a su esposa el código. Pero ella debe tener acceso a las áreas privadas de nuestras vidas. Cuando nosotros no queremos hacer eso, hay algo que yo estoy escondiendo. Hay algo que yo no quiero que ella sepa. Entonces la rendición de cuenta es vital. El orgullo me lleva a no querer hacer eso. Y cuando ese líder entra en esa práctica que no debiera, de manera natural él comienza a alejarse de aquellas personas que le pudieran pedir cuentas. Entonces ahora de repente que yo estoy en pecado, no me quiero juntar tanto con fulano. Veo al pastor menos. Antes yo venía siempre cada domingo a saludar al pastor. Ahora voy un domingo sí, un domingo no, cada 3 domingos. Es algo muy sutil. Pero yo comienzo a alejarme de las personas que yo siento en mi interior en algún momento pudieran pedirme cuenta por eso que yo conozco, pero que ellos no saben, pero que pudieran descubrir. Si yo no quiero caer, yo necesito rendir cuentas. La persona que no cae no es la más santurrona. David era un hombre conforme al corazón de Dios. La persona que no cae es la persona que sabe que puede caer. Yo aprendí esto de un pastor también años atrás. Estaba todavía viviendo aquí en Estados Unidos. Lo aprendí de él en un mensaje que él dio y me ayudó enormemente. Él decía, cuando tú sabes que puede caer y tú lo sabes en tu mente y lo sabes en tu corazón, jamás tendrás que conocerlo en tu vida. Porque tú vas a poner límites. Las personas que caen son las personas que piensan en algún momento que no pueden caer. Yo lo puedo manejar. Esto es un fuego que yo puedo manejar. Está caliente, pero yo tengo cierta distancia del calor. Yo lo puedo manejar. Y la palabra de Dios dice que un hombre no puede jugar con fuego sin quemarse. ¿Acaso jugará el hombre con fuego sin que ardan sus ropas? Entonces yo necesito evitar eso. Y yo necesito escuchar a otros. Necesito rendir cuenta, necesito escuchar a otros, necesito escucharme a mí mismo. Yo tengo que escuchar mis propios sermones, yo tengo que escuchar mis propias consejerías. Yo tengo que escuchar aquellas cosas que yo digo para otros, tengo que aplicármelo a mí mismo. Y esos límites que voy a establecer, porque son de las cosas que digo, tienen que verse en mi vida. En nuestras oficinas, todas las paredes son de vidrios. Y eso no es para hacerlo lujoso o lucir nice. Eso es porque queremos todo el mundo expuesto todo el tiempo. De manera que las puertas son de vidrio, las paredes son de vidrio, todo el que pasa enfrente de mi oficina sabe lo que yo estoy haciendo, ve de lejos con quién yo estoy, en qué posición estoy. Y yo recuerdo que la persona encargada de video y de sonido y todo eso, cuando nos mudamos, me decía, pastor, es que yo necesito hacer ediciones y demás, y el vidrio no es lo mejor para el sonido. Yo dije, bueno, busquemos otra solución, porque eso no es negociable. Yo quiero que todo el mundo sea transparente. Yo no estoy diciendo que cada oficina necesita hacer eso, pero debiéramos tener la manera de transparentar nuestras vidas, de manera que
otros puedan ver. Y eso me sirve de protección, porque yo sé que todo el tiempo estoy siendo observado. ¿Por qué es de esa manera? Porque yo sé en mi mente que yo puedo caer, lo sé en mi corazón y no quiero conocerlo en mi vida. Y muchas veces la razón por la que caemos no es por falta de información, sino por falta de audición. No oímos al otro y no oímos nuestros propios consejos. Yo recuerdo, nosotros tuvimos un pastor en Estados Unidos que cayó, y cuando uno de nuestros ancianos le cayó atrás, lo llamó y le dijo: fulano, lo único que te voy a pedir es que te escuches a ti mismo. Yo nunca olvidaré eso. Escucha lo que le has dicho a tus aconsejados por tantos años. Y oramos esa noche, y para gloria de Dios, él regresó al otro día, pero lamentablemente eso no fue suficiente. Las consecuencias de ese pecado sexual, como ya yo mencioné, pueden ser muchas. Es muy destructivo, se dañan los hijos, la familia, la iglesia, la fe cristiana sufre también. Hay una vergüenza hacia la fe cristiana que ocurre. El proceso de restauración es posible, pero siempre es largo y siempre es doloroso. Siempre hay escepticismo, hay quejas, hay falta de confianza. Eso no es fácil sanar, aún en los mejores casos. De manera que yo tengo que considerar eso, tengo que considerar las consecuencias. Lo que mencionabas hace un momento, David en una noche arruinó su familia, por así decirlo. Adán y Eva con una mordida arruinaron el planeta. Tú te puedes imaginar la consecuencia, cuán destructoras es el pecado, que una sola mordida de una sola fruta en un solo momento, en un solo día, de un solo hombre y una mujer, destruyeron el planeta para siempre hasta que el proceso de redención haya sido completado. Y yo tengo que cultivar el hábito de meditar en mis consecuencias. Yo no sé si usted hace eso, yo le puedo decir delante de Dios que yo frecuentemente hago eso. Medito en las consecuencias del pecado. Si esto pasara, ¿cuáles serían las consecuencias? Eso a mí me ha ayudado grandemente. Primero, me da un sentido de sobriedad acerca de wow. En segundo lugar, me ayuda a aquilatar mejor lo horrendo que es el pecado para Dios. Y me ayuda a desear más la santidad de Dios. Pero Dios sabe que eso es un hábito frecuente en mi mente. Esto ya yo lo mencioné en otro contexto, pero para que nosotros veamos la seriedad que Dios le da a este acto de adulterio. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Eso es fuerte, no tiene entendimiento. Destruye su alma el que lo hace. Esa es otra frase fuerte. Destruye su alma. Herida y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Cuando Dios revela, cuando Dios hace una radiografía de esto, le pone frases fuertes. No entendimiento, destrucción del alma, heridas y vergüenza, y es una afrenta que no se borrará. Yo creo que esas palabras, esas frases de intensidad nos ayudan a aquilatar mejor lo que Dios está tratando de transmitir. Líderes sabios desarrollan buenos hábitos. Estoy hablando ahora de cosas que no pueden evitar tropezar y caer con este pecado, el pecado sexual, o con esta piedra de tropiezo. Mencionamos a Billy Graham como el que había sobrevivido, por así decirlo, en el año 1945, en comparación con los otros dos televangelistas. Billy Graham tempranamente en su ministerio le pidió a personas alrededor de él que oraran en contra de las 3 Fs en su vida: fama, fortuna y femeninas. Esas son las 3 grandes áreas que han llevado a perder a mucha gente: la fama, el dinero y las mujeres. Él le pidió por lo menos a una persona que orara por esa F, y esta por esta F, y esta otra persona por esta F. Es un buen hábito. Y nosotros podemos estar en desacuerdo con algunas de las afirmaciones teológicas de Billy Graham, pero yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo que él vivió una vida de integridad. Eso es algo que nadie le ha podido encontrar. Tiene 90 años, creo ya, y nadie ha podido encontrarle cola que pisarle desde el punto de vista de la integridad personal, aunque diferamos en teología en algunos aspectos. Robert McGee escribió un libro, La búsqueda del significado, y la verdad que el título como que no se corresponde con esta otra cosa de la que él habla en el libro, pero cuando yo lo encontré me gustó y lo copié y lo he guardado por mucho tiempo y lo he usado también. Y es señales de alerta de una relación de la cual yo debiera comenzar a alejarme cuando yo comienzo a experimentarla para no tener que caer.
Número 1, cuando tú comienzas a experimentar celo, resulta que yo estoy casado. Y María es alguien de la iglesia que yo conozco. Pero cuando María está con Pedro, yo experimento cierto celo. Eso es como una alarma. Porque María no es mi esposa para que yo esté celándola. Número 2, estoy hablando con María y ahora Pedro viene, interrumpe la conversación y en mi interior yo me molesto porque yo prefería estar a solas hablando con María. O le estoy pidiendo a María continuamente que venga aquí aparte de todo lo demás que está pasando y quisiera estar con María sola, aunque haya gente alrededor, pero quiero estar a sola, prefiero, es una preferencia que tengo. Cuando María descubre que algo está pasando conmigo y ella se percata y es sensible, porque muchas veces las mujeres son más sensibles que los hombres, María comienza a alejarse de mí, yo me molesto y me irrito. Ups, no debería irritarte porque no es tu esposa. No es tu esposa que se está alejando, es alguien que no tiene ninguna relación contigo, que no sea o amistad o oveja pastor. Yo tenía muchas amistades y de repente he comenzado a desarrollar una amistad con esta persona y como que ya las otras personas me interesan menos. ¿Qué está pasando, pastor? ¿O qué está pasando, fulano? Tengo sentimientos sexuales o románticos hacia esa persona. Bueno, usted ahí solamente tiene una opción, salga corriendo, que hace tiempo que usted pasó la línea. Y cuando alguien viene y te dice, Miguel, mira, yo he notado últimamente que tú estás como muy cerca de María, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién te dijo? Tú eres loco. ¿Cómo tú te atreves a decir una cosa así? Ups, ya acaba de confesar el hombre. Porque si no hay nada, yo debiera decir, si no hay nada, realmente no hay nada, de verdad, en serio. Mira, no me había dado cuenta, pero gracias, ahora que tú me lo dices, yo le voy a prestar atención. A la verdad que no me había percatado. Esa debiera ser las respuestas defensivas frecuentemente son la confesión de mi problema. Y yo tengo que prestar atención a eso. Y la verdad es que nosotros los hombres decimos que las mujeres se percatan más, pero nosotros no somos tan inocentes. Hermanos, yo le he dicho a mi esposa más de una vez, lo he dicho en privado, lo he dicho en público. Dios no permita que a mí me ocurra algo así. Pero si me pasara y yo te digo, yo no me di cuenta, no me lo crea. De verdad. Porque yo me doy cuenta. Créame que yo me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta trato de alejarme. Hasta el día de hoy. De manera que nosotros nos gusta jugar al inocente, pero no lo somos tan inocentes, si somos honestos. Próxima piedra de tropiezo, una mala actitud. Y esa mala actitud muchas veces los ministros la desarrollan por experiencias que tienen. Tuvieron una mala experiencia y nos volvemos cínicos, nos volvemos sarcásticos, nos endurecemos, el corazón se endurece. Porque hay gente que viene y te critica, hay gente que viene y te comenta de tu sermón, y hay gente que viene y te dice que el sermón de hoy no le gustó tanto. Y entonces nosotros comenzamos a volvernos duros para lidiar con el dolor que experimentamos, porque es una cosa natural, es el callo que se forma para yo lidiar y que esto no me duela tanto. El problema es que esa mala actitud me va volviendo ineficiente, me va quitando la habilidad de ministrar, me va volviendo insensible, me va alejando de Dios, y entonces yo comienzo a volverme crítico, esa crítica se vuelve contagiosa, y lamentablemente una indicación de cómo anda mi corazón es la crítica. La crítica es una respuesta natural al corazón endurecido. Pero lo que nos endurece el corazón son las experiencias de dolor que hemos experimentado. Entonces hemos hablado del orgullo, hemos hablado del pecado sexual, hemos hablado de esa mala actitud. Yo simplemente puedo mencionar algunas cosas rápidas, ¿verdad? Por el tiempo, pero nos da una idea general de qué cosas yo tengo que tener en cuenta si yo no quiero terminar siendo descalificado. La avaricia es un problema grave. Ahora, la avaricia es más problemática de lo que nosotros pensamos. Hermanos, como pastor y consejero, yo creo que yo he oído en el salón de consejería prácticamente casi todas las confesiones. Yo he tenido gente que ha confesado homosexualidad, adulterio, mentira, robo. Yo he tenido gente que ha confesado prácticamente todo. Pero yo todavía no he oído, y no creo que lo vaya a oír, a alguien que se siente y me diga, pastor, yo estoy aquí porque yo soy un avaro.
La avaricia es este pecado que cuando tú lo tienes, tú ni siquiera sabes que lo tienes. Yo he oído confesiones de orgullo, pero yo no he oído todavía una de avaricia. Y eso es un problema entonces, porque yo no puedo hacer nada en contra de algo que yo no sé que tengo. La avaricia me lleva a la deshonestidad para ganar dinero, me lleva a evasión de impuestos, me lleva a evasión de diezmos, me lleva a todo tipo de conductas inapropiadas. La avaricia corrompe el ministerio. Y de hecho yo le mencioné que de los 1.500 pastores que salen del ministerio en Estados Unidos todos los meses, los dos problemas principales son pecados sexuales y problemas financieros de mal manejo de dinero. Y eso es parte de la avaricia. Eso es algo que lleva a la destrucción de líderes. Yo creo que muchos de ustedes, o algunos por lo menos, recordarán a Jim Baker. Jim Baker construyó todo un emporio financiero y eventualmente fue encontrado culpable. No recuerdo cuál fue la sentencia final, pero cuando fue acusado, potencialmente él podía haber recibido 120 años de cárcel por todo lo que hizo. Y esa es una foto del reporte del Ministerio PTL, muy ampliamente conocido. Y lo que ocurre es algo que yo vi en una película secular. Yo no veo televisión, no creo que es necesariamente pecaminoso ver televisión, pero a mí no me gusta la televisión, nunca me ha gustado, entonces no la veo. Yo puedo pasar semanas sin encender el televisor. Tiene que pasar algo que yo necesite a CNN para aprenderlo. Pero lo contrario no la veo. Pero de vez en cuando la he prendido. Entonces, como no tengo nada que ver, usualmente paso los canales. Y este día yo estoy pasando el canal y hubo algo que me llamó la atención que de un programa o de un show que parecía una película y la dejé. En realidad estaba terminando la película. Pero me alegré de haberla visto. Creo que la película se llamaba The Mayor. Y entonces hablaba de este señor que ocupó la posición de alcalde de la ciudad de Nueva York. Creo que era una historia creada, pero a partir de hechos más o menos verídicos. No creo que todo fuera verídico, pero él subió a la posición como una persona sumamente honesta y luego se desvió y robó dinero y hizo una serie de cosas. Y entonces en estos 5 minutos le están preguntando al alcalde, al mayor, le dice, fulano, ¿y qué pasó? ¿Qué te pasó? Y él dice de una manera muy reflexiva, era un buen actor, dice, tú sabes dónde está la línea originalmente. Y un día tú cruzas la línea, te das cuenta que la cruzaste y te devuelven. Y tú vuelves y la cruzas otra vez, te das cuenta que la cruzaste y te devuelven. Pero llega un momento en que la línea comienza a hacerse borrosa. Y llega entonces ese momento donde tú no sabes dónde está la línea. Y yo creo que eso es lo que pasa en las vidas nuestras. Nosotros nos vamos insensibilizando. Y cuando nos vamos insensibilizando, vamos perdiendo la noción de dónde está la línea. Mi mejor ejemplo es una ilustración no ética, sino práctica, pero que lo ilustra. Cuando yo comencé a tomar té, yo ponía el agua en el microondas por 1 minuto y 30 segundos. Después de unos días o semanas, no recuerdo, encontraba que 1 minuto y 30 segundos me dejaba el agua medio fría y la subía a 1 minuto y 45. Y después de otros días o semanas, 2 minutos. Y después 2 minutos 15. Y después 2 minutos y medio. Y luego 2 minutos y 45. Y cuando yo iba a subir a 3 minutos me di cuenta que algo le estaba pasando a la lengua. Porque el microondas estaba bien, estaba funcionando bien. La lengua se estaba insensibilizando al calor. Eso es exactamente lo que le pasa a la conciencia y le pasa a nuestra mente y a nuestro corazón. Cuando tú te expones, cuando tú pones la televisión y tú ves sensualidad que no es nudismo, bueno, pero no están desnudos. Y cuando tú la ves otra vez y la ves otra vez, pronto tú dices, bueno, pero era de arriba, de la cintura para arriba que estaban desnudos nada más. Y luego tú la ves otra vez y dices, bueno, sí estaban desnudos, pero no estaban haciendo nada. Y tú te vas insensibilizando hasta que tú llegas a consumir pornografía y ni te diste cuenta. Si no quieres insensibilizarte, no te expongas. La holgazanería desacredita a un líder. Eso es otra de las piedras de tropiezo que mencionamos. Y la quise mencionar porque esto es más común de lo que nosotros pensamos. Tiempo de ociosidad. El holgazán pierde confianza. La gente lo nota.
Y pierde confianza, la gente pierde confianza en él. Pero esto tiene consecuencias también a nivel de la familia. La holgazanería no es honrada por Dios. Ni glorifica a Dios, ni Dios la honra en tu vida. Aprovechad bien el tiempo, Efesios, ¿se acuerdan que lo leímos? Efesios 5, porque los días son malos. No seáis insensatos. Dios me llama insensato cuando no aprovecho bien el tiempo. Y la holgazanería mental estanca al líder. Hay una holgazanería que es con el uso de mi tiempo, pero hay una holgazanería mental. Y sobre todo cuando estamos hablando de pastores. No me gusta leer. ¿Cómo que no te gusta leer? Si tú eres pastor, tú no tienes otra opción que no sea leer. Tú estás obligado a leer. Estás obligado a estudiar su palabra, escudriñar su palabra, pero tú tienes que conocer lo que está pasando alrededor. Y eso no es periódico. Tú tienes que leer análisis de la situación, de la sociedad en la que tú vives. Cuando David fue a constituir la gente que le iba a ayudar, él tomó un grupo de los hijos de Isaacar, que eran, ¿qué cosa? Dice Primera de Crónicas 12:32, creo. Del grupo de Isaacar, de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Bingo, eso es, el líder, el pastor necesita ser una persona entendida en los tiempos y con conocimiento de lo que la iglesia debiera hacer en ese momento en que él está pastoreando. Eso requiere lectura. No podemos ser holgazanes mentalmente, tenemos que cultivar ese hábito continuamente. El estancamiento espiritual, cuando yo llegué a Santo Domingo, me encontré a un pastor que me llamó un día como a las 9 o 10 de la noche, me pidió que fuera a su casa. Lo encontré sumamente ansioso, deprimido, de hecho hasta tembloroso estaba. Y cuando comenzamos a hablar, entre las cosas que salieron fue, Miguel, yo tengo 10 años sin crecer. Y ahora yo comencé a llorar. Porque no hay nada que a mí me duela más que ver a alguien, no tiene que ser pastor, pero si es pastor todavía más, que verlo estancado espiritualmente. 10 años fulano sin crecer. Yo no sé, yo no podría vivir, de verdad, yo no podría vivir. Todos los años yo miro hacia atrás. Yo hago un ejercicio anual, yo no te puedo decir si en enero, si en diciembre, yo no sé, pero yo sé que es anual. A veces 2 veces al año. Y yo me pregunto, ¿dónde yo he crecido? ¿Y dónde no he crecido? Porque si hay algo que a mí me estimula a seguir, es ver la evidencia de mi crecimiento. Me estoy acercando a la imagen de Cristo, me estoy acercando, estoy lejos, pero me estoy acercando, estoy mejor. Y uno de los ejercicios que hicimos en el retiro nuestro de pastores fue, dinos dónde tú crees que ha crecido. Entonces yo estoy hablando, todos estamos sometidos al mismo escrutinio. Ok, yo creo que he crecido aquí, yo creo que he crecido aquí. Ok, ahora nosotros te vamos a decir dónde nosotros entendemos que todavía tú necesitas crecer. Ups. Pero eso es bueno, porque no lo hicimos así acusatoriamente, lo hicimos como amigos, como algo que queremos ayudarte. Mira, hemos notado, de verdad, tú tienes razón, tú has crecido ahí, pero yo creo que tú necesitas. Ah, bueno, gracias. No tiene que gustarme, lo que tiene que ser es verdad. Ok, una mala familia, un mal testimonio de una mala familia es una piedra de tropiezo. Una familia con mal testimonio. 1 Samuel 3:12-14. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás. Es una palabra fuerte, jamás. Yo no sé si usted lee la Biblia como con detenimiento, pero usted debe hacer eso y prestar atención a las palabras de intensidad. No será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. ¿Cuál fue el problema, Eli? Que lo viste y no lo reprendiste. No hiciste nada. Pasaste por alto. Entonces ahí tú puedes ver cómo Dios toma en consideración, cuán seriamente toma en consideración lo que yo he hecho con la familia. Eso es una piedra de tropiezo. Y aquí rápidamente, una familia con un mal testimonio desacredita al líder para liderar. La responsabilidad número 1 del líder es con la familia. El precio más alto lo paga la próxima generación. Siempre ha sido así, hermanos. Muchas veces le digo a nuestra iglesia, hermanos, si no lo quieren hacer por ustedes, en el nombre de Cristo, yo le quiero rogar que lo hagan por sus hijos.
Oseas 4:6, un versículo que todos conocen hasta la primera parte, hasta el primer punto y seguido. Y de alguna manera, no sé por qué no recordamos lo que sigue, pero Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por... Okay. ¿Qué sigue después de ahí? ¿Perdón? Te rechazaré como sacerdote, ¿verdad? Punto. ¿Qué sigue después de ahí? Porque has olvidado mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Pero ven acá, Dios, que tiene que ver una cosa con otra. Mi ley es la expresión de lo que yo soy. Mi ley es lo más preciado para mí, porque es la expresión de lo que yo soy. Y no has considerado de valor lo más preciado de mí. Quizás si yo me olvido de lo más preciado para ti, quizás tú prestes atención y te devuelvas y te arrepientas, que es lo que en último caso yo quiero. Entonces eso es serio para Dios. La próxima generación frecuentemente paga el precio más alto. David hizo lo que hizo, pero al fin de cuentas, el precio personal sobre su persona no fue tan alto. Fue alto en el sentido de lo que le pasó a la próxima generación, pero fue la próxima generación que lo pagó. Y esa familia con mal testimonio muchas veces genera críticas y debilita su liderazgo. Una mala doctrina, para ya terminar en unos minutos. En Gálatas usted conoce este texto, cuando Pablo tuvo que enfrentar a Pedro, Pablo tuvo que enfrentar a Pedro por ser hipócrita. Rápidamente, en Gálatas 2, 11 al 14, pero cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Eso es fuerte, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Te das cuenta cómo una mala doctrina, esto no es doctrina, porque de repente Pedro dice, bueno, yo no puedo juntarme con gentiles, porque Pedro, bueno, que yo soy judío, todo lo que él había desaprendido ahora está aplicándolo otra vez. Pero resulta que cuando él se desvió con él a Bernabé. De manera que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligan a los gentiles a vivir como judíos? Una mala doctrina es una piedra de tropiezo. Esa piedra de tropiezo, si no es corregida, si no es atendida, puede agrandar esa mala aplicación de doctrina y eventualmente echar a perder el ministerio del líder. La raíz de todo al final es un carácter no cultivado, es la presión. Pedro se desvía por la presión de los gentiles, directa o indirecta, el miedo a la crítica, deseos de sentirnos aprobados por la congregación, nos hace entonces desviarnos para sentirnos confirmados. Y en otros casos, como yo le mencioné en el primer día, hasta falta de conversión. Un pastor, dos casos yo he tenido en nuestro país. El pastor de 10 años que le conté, que no era creyente, y un pastor de 30 años, que cuando revisamos la historia, yo estaba con su esposa, le digo, pastor fulano, con todo el respeto que usted merece, en ese mismo tono, perdóneme si esto le ofende, pero yo tengo que preguntarle, ¿usted está seguro de que usted es cristiano? Yo no había terminado la pregunta cuando la esposa dijo, eso mismo le digo yo. A veces una falta de conversión, que es el origen de esos males. Finalmente, preste atención a lo eterno más que lo externo. Preste atención a lo eterno más que lo externo. Desarrolle su carácter junto con su carrera. Recuerda la cita de Steven Berkler, el psicólogo de la Universidad de Harvard, cuando alguien asume posiciones sin cultivar su carácter, cuando asciende la escalera de éxito va de cabeza al desastre.
Porque en la medida en que yo asciendo, las presiones aumentan y me quiebran mi carácter. No tenía la fortaleza para sujetarme. En la medida que usted asciende, no se deje fascinar por el éxito. Eso es basura, como decía Pablo. Escuche esta paradoja. El éxito ha hecho que muchas personas sean fracasadas. Como una paradoja, ¿verdad? El éxito ha hecho que muchas personas sean fracasadas. El síndrome del éxito, este es el nombre de este libro de Steven Berler. No se deje fascinar por el éxito. Usted tiene que darle la espalda a la multitud si usted quiere dirigir la orquesta. Lo voy a aplicar ahora. O sea, la multitud está adelante. En vez de querer la aprobación, el aplauso, la popularidad, usted tiene que darle espalda a la multitud como un director de orquesta, con la diferencia que el director de orquesta cuando se voltea tiene a sus músicos de frente y el pastor cuando se voltea tiene a Dios de frente. Y si usted quiere dirigir la iglesia, tendrá que darle espalda a la multitud para ver a Dios en el centro de su ministerio y dirigir toda su vida, todo su ministerio, todo lo que usted hace, teniendo a Dios como la pieza central y viviendo una vida dioscéntrica y dirigiendo un ministerio cristocéntrico. Con eso terminamos esta tercera sesión. Hermanos, si de alguna manera, en algún momento yo le ofendí, yo le pido perdón. Pero si la palabra le ofendió, yo le invito a que vaya a su casa y hable con Dios. Y para serle honesto, algunos pudieran pensar, por la manera en que yo me animo, me emociono, como que yo disfruto las confrontaciones y los temas difíciles y sería mucho más fácil, mucho más placentero poder hablar de cosas que nos animan. Pero si nosotros queremos ver un avivamiento en América Latina, como los avivamientos del pasado, todos han comenzado por ejercicios de arrepentimiento. Todos. No ha habido uno solo que haya comenzado de otra manera. Y la única manera de nosotros ser avivados es arrepentidos. Y la única manera de arrepentirnos es confrontando la verdad. Enfrentando la verdad y confrontando el pecado con la verdad en mi propia vida. Yo hablo por mí mismo. Yo quiero ver mi pecado, hermano. Yo quiero verlo todos los días. Yo no me latigo. No, yo le doy gracias a Dios cuando me lo muestra. Yo no me cargo. No porque pienso que el pecado es ligero. No, sino que yo le agradezco a Dios cuando me lo muestra porque ahora yo sé qué hacer con él. Cierro con esta ilustración, pero creo que es necesario al final de estas varias sesiones que quizás tenían algunas verdades pesadas. Voy a usar la ilustración, no creo que haya nada inapropiado en ella, pero si voy a salir aquí y tuviera el zipper abierto y el pastor Carlos me dice, Miguel, súbete el zipper. Yo no debiera molestarme con él, yo debiera darle la gracia y decirle, Carlos, gracias. Wow, la vergüenza que me evitaste. Pues de esa misma manera, cuando Dios me muestra mi pecado, Él me está diciendo, Miguel, tú tienes el zipper abierto ahí de esa área de tu vida. Ciérralo. Y yo debo hacer lo mismo con Dios que yo haría con Carlos. Dios, gracias. Gracias por mostrarme mi orgullo. Lo increíble no es que yo tenga orgullo, es que sabiendo tú lo que yo tengo, tú todavía me estés usando. Eso sí es increíble. El que yo tenga orgullo es fácilmente de creer. Fácil de creer. Gracias, Dios, por mostrarme mi área de pecado. Gracias por morir por esa área también, Jesús. Perdóname. Y gracias porque tu palabra dice, yo hago esto continuamente. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo si confesamos nuestros pecados. Y ahora yo te lo estoy confesando y tú eres justo para perdonarnos. Yo me considero perdonado. Gracias por tu perdón. Yo nunca he entrado al trono de la gracia y salido cargado del trono de la gracia. Eso, yo no sé cómo eso luce de hace años. Porque para eso está para yo ir a limpiarme. Para que Dios me limpie y Dios me descargue y yo pueda sentir mi conciencia
aligerada. De manera que al final de este tiempo, mi ánimo hacia usted, si usted vio áreas en su vida, más que salir de aquí cargado, vaya al trono de la gracia y dile, Señor, gracias por lo que me mostraste en un par de días. Aquí está mi pecado. Gracias que por este pecado tú moriste, Señor Jesús. Te pido perdón. Y sabes que recibo tu perdón y lo creo. Tu palabra dice, yo no puedo cuestionar tu palabra. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarme si confieso mi pecado. Yo afirmo tu palabra, recibo tu perdón y te doy gracias. Y te paras ligero del trono de la gracia. Por eso se llama trono de la gracia. No se llama trono del juicio. Trono de la gracia, hermano. Y cuando nosotros vivamos y hagamos esos ejercicios en nuestra iglesia, va a haber un avivamiento aquí y otro avivamiento allí y otro avivamiento allí. Y cuando vienes a ver, si Dios así lo quiere, el continente está avivado. Pero tiene que ser con la verdad. Y yo lidiando con el pecado en mi vida. En nuestra iglesia a veces hemos hecho ejercicios abiertos, ponemos un micrófono ahí. Después de algún compartir o lo que sea, el que quiera pasar adelante, el momento en que el Espíritu de Dios se está moviendo, el que quiera pasar adelante y confesar públicamente. Y nosotros hemos sabido estar 4 miércoles de 8 a 11 de la noche pasando adelante. La primera vez que hicimos eso, yo prediqué, nunca había tenido la experiencia, yo prediqué un sermón sobre el perdón y dije al final, bajé y dije, si alguien aquí tiene a alguien con quien estáis reconciliado y quisiera reconciliarse con esa persona, 1 o 2, yo dije, 1 o 2. Quizás quiere usar este momento y hacerlo. Eran las 12 del día, estuvimos hasta las 3 de la tarde y la gente pasando. Yo pedí por 1 o 2. Y al final tuve que decir, son las 3 de la tarde, tenemos que cerrar, nos vemos el miércoles. Y continuamos. El Señor se desbordó durante todo ese mes y por 4 miércoles, hasta las 11 de la noche, la gente pasó a confesar pecados. ¿Dónde yo aprendí eso? En el libro de Esdras, donde la gente pasó y confesó sus pecados públicamente. ¿Dónde yo aprendí eso? En el libro de Santiago, confesad vuestros pecados los unos a los otros. Y Dios cultivó esa cultura de confesión, arrepentimiento, de una manera bíblica. Nadie se está acordando de lo que José, Pepe confesó. Para eso es la gracia, para ser perdonados. Y eso yo creo que le da el peso correcto al pecado, que requiere confesión y perdón. No lo hace ligero, pero lo pone en su lugar. Y le da al trono de la gracia su lugar. Desde Denver y Connecticut, estás escuchando tu emisora Jesús es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir.